En esta parte de la diapositiva nos muestran los aminoácidos que están relacionados a través del glutamato. Entonces nos dicen que la glucosa a través del alfa-cetoglutarato, el cual por transaminación se convierte en glutamato. Es glutamato por la glutamato deshidrogenasa se puede volver a convertir en alfa-cetoglutarato, y el alfa-cetoglutarato por gluconeogénesis se puede convertir nuevamente en glucosa. Entonces hay una reacción de doble vía entre glucosa y glutamato. Una vez sintetizado el glutamato por una reacción catalizada por la glutamina sintetasa, el glutamato se puede convertir en glutamina, pero la glutamina también se puede volver a convertir en glutamato en una reacción catalizada por la glutaminasa. El glutamato también puede llevar a la síntesis de glutatión, que es un tripéptido donde uno de los aminoácidos es el glutamato. La degradación de la histidina puede producir formiminoglutamato, que posteriormente se nos convierte en glutamato en alfa-cetoglutarato e ingresa al ciclo de Krebs. El glutamato también se puede convertir en semialdehído de glutamato, que se convierte en ornitina, y en las reacciones del ciclo de la urea, la ornitina se nos puede convertir en arginina. Esta sería un mecanismo de síntesis de la arginina. La arginina vuelve y se convierte en ornitina. Finalmente, el glutamato semialdehído también se nos puede convertir en prolina, y la prolina en el catabolismo también se nos puede volver a convertir en glutamato semialdehído, que se nos vuelve a convertir en glutamato y en alfa-cetoglutarato. En esta parte entonces nos están mostrando unas reacciones que habíamos mencionado acá, cómo el glutamato se convierte en glutamina en una reacción catalizada por la glutamina sintetasa, donde el nitrógeno es aportado por el ion amonio y se requiere la hidrólisis de ADP, por eso la enzima se llama sintetasa y no sintasa. Y lo mismo, la glutamina se puede volver a convertir en glutamato en una reacción de hidrólisis catalizada por la glutaminasa, liberando el ion amonio que podría entrar al ciclo de la urea. En esta parte de la diapositiva nos está mostrando lo que es la síntesis y degradación de la prolina. Entonces, a partir del alfa-cetoglutarato se nos puede producir glutamato. A partir del glutamato se nos puede producir glutamato semialdehído. A partir del glutamato semialdehído se produce delta hidrolina carboxilato, y a partir de este se nos puede producir prolina. Esa sería la síntesis. Una reacción ocurre en la mitocondria, la otra es una reacción espontánea, y la otra reacción ocurre en el citosol. En la degradación, entonces la prolina, entonces la degradación es en la mitocondria, las dos reacciones ocurren en la mitocondria. La prolina se nos convierte en delta 1 pirolina 5 carboxilato, que por una desciclización espontánea se nos convierte en glutamato semialdehído que se nos convierte en glutamato en una reacción realizada en la mitocondria. El glutamato posteriormente se nos convierte en alfa-cetoglutarato, un intermediario del ciclo de Krebs. La prolina, una vez sintetizada e incorporada en el colágeno, entonces se nos puede convertir en hidroxiprolina, una reacción que requiere alfa-cetoglutarato, que requiere oxígeno, que requiere ascorbato, que requiere hierro, y se nos produce el hidroxiprolina, y varios de los carbonos del alfa-cetoglutarato se nos convierten en succinato. Uno de los carbonos del alfa-cetoglutarato es liberado en forma de CO2. En esta parte de la diapositiva entonces vemos que a partir de glucosa se nos puede producir oxaloacetato. El oxaloacetato en una reacción de transaminación nos lleva a la síntesis de ácido aspartico o aspartato, y el ácido aspartico o aspartato en una reacción catalizada por la asparagina sintetasa porque requiere hidrólisis de ATP, que se nos convierte en AMP y en pirofosfato. Entonces aquí en este caso, a diferencia de la
glutamina sintasa. El nitrógeno proviene de la glutamina, del nitrógeno amida de la glutamina, y la glutamina se nos convierte en glutamato y el aspartato se nos convierte en asparagina. La asparagina en el catabolismo entonces se degrada por una reacción catalizada por la asparaginasa, que es una reacción de hidrólisis muy parecida a la reacción catalizada por la glutaminasa, y la asparagina se convierte en aspartato. El aspartato por transaminación se nos vuelve a convertir en oxalacetato intermediario del ciclo de Krebs y que también nos sirve para la síntesis de glucosa. Aquí tenemos algunos aspectos del metabolismo de la metionina, treonina, isoleucina y valina, que son 4 aminoácidos esenciales, entonces no se sintetizan en el organismo, entonces básicamente son reacciones de catabolismo. Entonces la metionina nos produce S-adenosilmetionina, que nos participa la S-adenosilmetionina en reacciones de metilación. Cuando cede su grupo metilo, la S-adenosilmetionina se convierte en S-adenosil-homocisteína. La S-adenosil-homocisteína se nos convierte en homocisteína y la homocisteína se nos vuelve a convertir en metionina. Para esta transformación se requiere vitamina B12 y se requieren tetrahidrofolatos, es decir, derivados de la vitamina B9. La homocisteína se condensa con serina en una reacción catalizada por la cistationina beta sintasa, que requiere piridoxalfosfato para producir cistationina, y la cistationina en una reacción catalizada por la cistationasa nos produce cisteína y alfa-cetobutirato. El alfa-cetobutirato también se puede producir por la degradación de la treonina. Una vez se produce el alfa-cetobutirato, se descarboxila y se nos convierte en propionil-CoA. La propionil-CoA también puede provenir del catabolismo de la isoleucina y de la valina. La isoleucina también nos produce acetil-CoA, por lo tanto es también cetogénico. Una vez se produce el propionil-CoA es, en este caso, producido por el catabolismo de aminoácidos, pero recordemos también puede ser producido por el catabolismo de ácidos grasos de cadena impar. Es carboxilado por la propionil-CoA carboxilasa, requiere biotina, y se carboxila el propionil-CoA para producir D-metilmalonil-CoA, que en una reacción catalizada por una racemasa de metilmalonil-CoA racemasa se nos convierte en L-metilmalonil-CoA, el cual en una reacción catalizada por una mutasa que requiere vitamina B12 se nos convierte en succinil-CoA, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Por lo tanto, sus carbonos nos van a servir para la síntesis de glucosa. Entonces, estos aminoácidos también son todos glucogénicos y la isoleucina, además de ser glucogénico, también es cetogénico.